¿cómo están? Soy el profesor Sir Primo Steve y el día de hoy permítame enseñarles algo más sobre el pensamiento político en la Edad Media. Pero ¿qué les parece si primero partimos de un concepto, ¿no? De qué entendemos por pensamiento político? Se puede considerar que al hablar de pensamiento político se entiende que nos referimos a toda aquella teoría y diálogo surgido a raíz de una idea que concierne al campo del gobierno y del control político y de sus dirigentes. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el desarrollo del tema. Bien, pero cuando vemos a Shue, o vemos dragones, o vemos algún castillo como en la imagen, ¿qué se nos viene a la cabeza? Sí, ya sé lo que están pensando. Los castillos, enormes construcciones que son característicos ¿de qué? De la Edad Media, del periodo del feudalismo, ¿no? Grandes construcciones que fueron edificadas como fortalezas, ¿no ve? Para cuidar a quienes, a los reyes y a las reinas, ¿no? Eso vamos a hablar el día de hoy en esta clase, ¿no? Sobre la Edad Media. ¿Cómo fue la Edad Media o qué fue la Edad Media? Entonces partiremos de esa pregunta, pero antes sería importante que conozcamos la historia de la humanidad para ubicarnos en tiempo y espacio. Como verán, la historia de la humanidad se divide en la Edad Antigua, Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Pero hoy haremos más énfasis en la Edad Media, ¿no? Aquí vamos a hacer un hincapié para poder conocer las principales características que se dieron en esta Edad Media que comprende el siglo V después de Cristo, ¿cómo se llama esto? También con la caída del Imperio Romano, ¿no? Hasta la invención de la imprenta con la llegada de los europeos a América en el año 1492 con el descubrimiento de América. Entonces, de eso vamos a hablar en esta clase, sobre la Edad Media. Pero para eso vamos y conozcamos sus principales características. Dirán ahí, ¿no? Yo también estoy atento viendo lo que estamos explicando. Bien, entonces partiremos de la siguiente pregunta. ¿Qué fue la Edad Media? Se llama Edad Media, queridos estudiantes, dice, a la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente, ya en el año 476 y concluye, según distintos autores, distintos historiadores, con la invención de la imprenta en 1440, ¿no? Con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o con la llegada de los europeos a América en 1492. Como ya mirábamos el anterior cuadro sobre el desarrollo histórico de la humanidad, ¿verdad? Entonces eso es la Edad Media, ¿no? ¿Y cuáles eran sus principales características de la Edad Media? Porque la Edad Media es un periodo que se dan cuenta que comprende más de 20 siglos, ¿no? En punto. Entonces, ¿cuáles son esas principales características, ¿no? Y vamos a mencionar, y son las siguientes. Por ejemplo, las políticas, ¿no? Las costas del mar del Mediterráneo, por ejemplo, siempre fueron disputadas por tres grandes centros de poder, ¿no? Los reinos romano-germánicos, los califatos musulmanes y el imperio bizantino, ¿no? Y a pesar de los intentos de unificadores de los emperadores bizantinos como Justiniano y de los reyes germanos como de Carlomagno, la cuenca del Mediterráneo siempre permaneció fragmentada, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media. Esto con relación a las características o a la situación política en ese momento, ¿no? Ahora, vamos a ver también algunas características religiosas, ¿no? Entre las características religiosas tenemos que mencionar, ¿no? Que la iglesia cristiana estaba encabezada en esos tiempos por el obispo de Roma, ¿no? O papa como ahora conocemos, ¿no? Entonces, la iglesia católica siempre fue una institución muy poderosa, ¿no? Y tuvo por eso mucho, ¿cómo se dice? Una gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social y económica.
¿no? Ahora, el sistema de pensamiento también en ese tiempo que era imperante, predominante, era el teocentrismo, ¿no? ¿Y qué era el teocentrismo? ¿No? Era una forma de pensamiento que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento, conocimiento verdadero, por si acaso. Bien, ahora vamos de manera rápida a conocer también las características sociales, ¿no? Durante la Edad Media. Y la esclavitud se caracterizaba ya desde la Edad Antigua, pero fue reemplazada en la Edad Media por la servidumbre, ¿no? Y así se formó una sociedad estamental constituida por la monarquía, ¿no? Monarquía absoluta, la nobleza feudal y religiosa y los campesinos, ¿no? Que podían ser siervos o libres, ¿no? Los mismos tenían siempre la obligación de pagar tributos, ¿no? En productos a su señor feudal, ¿no? Y a cambio de esto, el señor feudal les ofrecía ¿cómo se dice? Protección, ¿no? En sus tierras. Ya tenían que trabajar para él, pero el señor feudal también, como trabajaban para él, les regalaba cierta porción de tierra para que ellos la trabajasen, ¿no? Y además estén protegidos porque constantemente había guerras, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Pasamos ahora a las características económicas, ¿no? Las principales actividades productivas en ese tiempo, en la Edad Media, eran la agricultura y la ganadería, ¿no? La mayor parte de la población vivía en el campo, ¿no? Y trabajaba la tierra, a eso se dedicaba. ¿Ya? Entre el año 476 y 1100 el comercio no tuvo mucho desarrollo, ¿no? La gente consumía lo que producía, eran autosuficientes, ¿no? Solamente se dedicaban a hacer intercambio de productos con otros vecinos, ¿no? Pero a partir de las cruzadas, los comerciantes italianos ya van a comenzar a traer de China y de la India distintos productos como telas de seda, porcelana, joyas, ¿no? Y ahí ya se va a dar origen al comercio, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, las características económicas de la Edad Media. Y las características demográficas, ahí vamos a mencionar, por ejemplo, que la dieta de la población, bueno, no lo vean a Cher, ya él es gordito, ¿no? Era muy inadecuada en esos tiempos, ¿ya? Y como están mal alimentados, y al estar mal alimentadas, las personas se contagiaban de todo tipo de enfermedades. Las epidemias y las grandes pestes eran muy comunes en esos tiempos y solían matar a millones de personas, porque en ese tiempo no se conocían las curas, ¿verdad? Y por ende la esperanza de vida era muy baja durante la Edad Media. Bien, eso sería con relación a las características principales de la Edad Media. Ahora vamos a pasar ya a ver y analizar el pensamiento político en la Edad Media. Pensamiento político, ¿cuál era? ¿No? Ya que la Edad Media es un periodo comúnmente conocido porque por ser oscuro, ¿no ve? Pobre culturalmente, ¿no? Pero a pesar de esta afirmación, surgen varios pensadores muy importantes, ya que van a aportar con sus ideas, ¿no? Con sus ideas de Dios y el ser humano, ¿no? Entonces pasamos. ¿Y quiénes van a ser esos grandes pensadores? No, pero antes, permítanme hacer acá un hincapié para explicarles que, bueno, a la Edad Media se le considera, ¿verdad?, como la Edad Oscura, le decían, ¿no? O la Edad del Oscurantismo, porque en esa época, queridos estudiantes, el conocimiento en general, ¿no?, de todo lo que sabemos ahora, estaba vedado para la gente, ¿no? La Iglesia Católica era la única que tenía acceso al conocimiento, ¿ya? Solo los monjes, ¿ya?, sabían leer
y escribir, y tenían la custodia de las grandes bibliotecas. Y en ese tiempo existía en ese entonces una oscuridad, podemos decir, total de todo el conocimiento, que no fuera práctico, ¿no? A diferencia de las culturas de la antigüedad, ¿verdad?, que le predecieron a la Edad Antigua, donde el conocimiento se fomentaba en la Edad Media, se procuró tener a la gente en absoluta ignorancia, ¿ya? Para que así la Iglesia Católica pudiera sembrar ideas a su conveniencia en la mente de las personas, ¿no? Y consolidar así su poder, ¿no? Por ejemplo, las misas eran en latín, ¿no? Ahora, la interpretación de los evangelios solo lo podía hacer la Iglesia Católica, ¿no? Por eso, y esto convertía a la religión en un instrumento de dominio, ¿no? De manipulación, ¿no? Que hasta ahora, ¿no? Sucede aún, si es que nos damos cuenta y si nos podemos analizar, ¿verdad? Un ejemplo de esto, por ejemplo, fue cuando Galileo Galilei concluyó en una de sus investigaciones científicas que la Tierra no era el centro del universo como la Iglesia en esos tiempos lo afirmaba, y que además giraba alrededor del Sol, cuando la misma Iglesia afirmaba que era al revés. Entonces, por esta razón se le hizo un juicio en el Tribunal de la Inquisición, ¿ya? Y obligándolo obviamente a desechar esas afirmaciones, ¿no? Esas teorías que él planteaba, ¿no? Tal era el poder de la Iglesia sobre el conocimiento humano, ahí para que se den cuenta. Sin embargo, van a surgir grandes pensadores destacados de la Edad Media. Uno de esos, por ejemplo, era San Agustín de Hipona, que había nacido en el 354 y falleció en el 430, ¿no? Dentro de los nombres que se escriben con grandes letras en el pensamiento cristiano está, como ya mencioné, San Agustín de Hipona, ¿no? Más conocido por todos como San Agustín, considerado el pensador más importante desde la antigüedad hasta bien entrado la Edad Media, ¿verdad? Por tanto, San Agustín entonces es uno de los pesos pesados de la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque fue el primero que puso en contacto la filosofía griega, ya que él era influenciado por Platón, ya, con la filosofía dogmática cristiana, ¿no? Ambas piedras angulares de la civilización occidental. Y el pensamiento político de San Agustín, así como la ética, estaban sujetas sobre todo a Dios, ¿no? Bien, ahora hay que tomar en cuenta que a San Agustín le tocó vivir unos tiempos muy problemáticos, muy convulsos, podemos decir, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y por las invasiones bárbaras, ¿no? Que llevaron a muchos ciudadanos que eran de creencias paganas a culpar de todo esto, ¿a quién? Al cristianismo, ¿ya? Esto como castigo debido al abandono de los antiguos dioses en favor de la doctrina de Jesucristo, porque el cristianismo se había expandido, ¿no? Por toda Europa, ¿no? Y que ya había calado hondamente en la sociedad romana, ¿no? Y para combatir estas ideas, ya Agustín se enfrasca en lo que será su obra, una de sus obras más importantes, Civitas Dei, como se decía, o más conocido como La Ciudad de Dios, ¿no? Un libro apologético, ¿ya? Donde defiende lo racional e históricamente los dogmas cristianos, ¿no? Y esto se convertiría en la primera obra de filosofía de la historia, queridos estudiantes, pues hace de la misma la historia el escenario de la libertad humana en su lucha continua del bien con el mal, y como explica en el texto, de la lucha entre el reino de Dios y el reino terrenal, ¿no? Ahora, para él, el Estado nos dice que tiene sus raíces en principios profundos de la naturaleza humana, ¿ya? Estando encargado de velar por las cosas temporales,
por ejemplo, el bienestar, la justicia, la paz, etcétera, ¿no? Pero los valores cristianos deben impregnar al Estado, dice, ¿no? No pueden serle ajenos, pues a fin de cuentas lo que nos dice él es que toda potestad viene de Dios. Ya, es de ese modo que el Estado tiene en realidad una significación claramente divina. Es lo que dice San Agustín, ¿no? Él, haciéndole un análisis, él reflexiona y hace un análisis cómo se estructura la sociedad humana. ¿Ya? ¿Cómo se estructura la sociedad humana, ¿no? Y por eso parte de dos modos principales, ¿no? Para él, la ciudad terrena o Babilonia o el estado que les he mencionado, o la ciudad de Dios, ¿no? Que también ya les he explicado. Entonces, así pasamos a otro pensador también que ha sido destacado en la Edad Media. Me estoy refiriendo a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nació en el año 1225 y falleció en 1274. Muchos ya conocemos su biografía de él, entonces vamos a avanzar más allá. Él ha sido uno de los pensadores que aportó mucho a la humanidad con sus teorías políticas, ¿ya? Porque para él, para Santo Tomás de Aquino, ¿ya? El hombre dice que era un ser social y político. Por eso es que conforma Estado, ¿no? Para lograr solucionar, ¿no? Compensar esas carencias, esos vacíos naturales que tiene el hombre, ya que ningún hombre puede solo abastecerse, ¿no? Por eso es que nos dice esto, nuestro querido Santo Tomás. El hombre es un ser social y político, y es la verdad, ¿no? Aparte de eso, él también nos dice que el poder de los gobernantes provenía ¿de quién? De Dios, ¿ya? De él procede todas las potestades. La voluntad de Dios se manifiesta primero a través de una ley eterna, ¿ya? Que es la expresión más racional existente, ¿ya? Y de ella participan involuntariamente nosotros, ¿no? Los seres irracionales, ¿no? Y voluntariamente el hombre. Ese es su punto de vista, ¿no? de Santo Tomás de Aquino. Él también no creía en la igualdad de clases, porque el orden natural establece que cada clase social, ¿ya? Cada clase social cumplía una determinada función en vistas al bien de todo, ¿no? Aparte también él era un partidario de la monarquía electiva, ¿no? Pero el pueblo puede rebelarse si el mandatario ejerce su poder en forma tiránica, ¿no? Además de eso, también Santo Tomás de Aquino reconocía el derecho de la propiedad, ¿no? Pudiendo el Estado tomar de la propiedad privada de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de la población en su conjunto, en general, ya que el primer propietario de todas las cosas es Dios, ¿no? Eso con relación a estos dos grandes pensadores que nos dieron muchos aportes, ¿no? Con sus grandes obras que ya hemos mencionado. Y para ir finalizando, ahora vamos a hablar sobre el pensamiento político ya en la Edad Moderna, ¿no? ¿Y qué es la Edad Moderna? La Edad Moderna, ¿verdad? Es un periodo de muchos cambios en las ideas tanto políticas, ¿no? Que desembocarán en el surgimiento del humanismo, ¿no? Del Renacimiento y la Ilustración. Gracias a estas ideologías se realizarán cambios estructurales dentro de los estados europeos. Así van a empezar a nacer los estados nacionalistas, ¿ya? Las monarquías autoritarias, las monarquías absolutistas, parlamentarias, el despotismo ilustrado, ¿no? Culminando con el triunfo sobre el absolutismo, esto miren, con la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, pero ¿cuáles son esos pensamientos ideológicos de la Edad Moderna? ¿Ya? Ahí está el humanismo, ¿no? ¿Y qué era el humanismo? El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual, ¿ya?
y cultural, ¿no?, que surgió en Europa en el siglo XIV, que se basó fundamentalmente en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano, ¿no? Esta corriente del pensamiento surgió en oposición al pensamiento teológico que se había acrecentado en la Edad Media, ¿no?, en el que Dios era el garante, ¿no?, y el centro de toda la vida. ¿Es verdad? Bien, luego está también la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? La Ilustración también fue un movimiento cultural e intelectual que surgió, nos dice, en Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Ya? Esto a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Y esto trajo cambios muy profundos en la cultura y en la sociedad de esa época, ¿ya? Razón por la cual nos dicen en el siglo XVIII se le conoce, a este siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, ¿ya? ¿Y cuál era el objetivo de la Ilustración? El objetivo de la Ilustración era combatir la ignorancia, ¿no ve?, el retraso cultural que nos había creado, ¿no?, el oscurantismo de la Edad Media. Entonces, ese era el objetivo, ¿no?, combatir la ignorancia, ¿no? Aparte de eso, el fanatismo religioso, ¿verdad?, mediante las luces ¿de qué? Del conocimiento y de la razón. Aquí, en este momento, gracias a la Ilustración, la religión pasa a subordinarse al racionalismo, a la razón sobre la fe, en otras palabras, ¿no? Los pensadores que se llama ilustrados decían, ¿no?, que mediante el uso de la razón, de la racionalidad y la acumulación, ¿no?, el alimento de todos nuestros saberes, la humanidad, todas las personas podrían combatir ¿qué? La superstición, ¿no?, el oscurantismo y la tiranía que había dejado la Edad Media. Así también otro pensamiento ideológico durante la Edad Media es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. ¿Y qué fue el Renacimiento? Igual fue muy importante para el movimiento cultural en Europa en los siglos XV y siglos XVII. ¿Por qué? Porque sirvió de cambio, de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Y trajo consigo una profunda renovación del pensamiento, sobre todo en las artes y las ciencias, ¿no? Por otro lado, también los cambios políticos y también sociales, ¿no?, que trajo esta época, porque fueron de mucha importancia en todo el occidente, ¿no? Ahora, el fin del pensamiento religioso de la Edad Media y del sistema feudal aristocrático y el surgimiento de las culturas burguesas va a ser el inicio, ¿no?, a lo que después vamos a conocer ya como el famoso sistema capitalista. Gracias a estas luces de pensamiento, el mundo va a cambiar en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Eso es muy importante. Ya, mis queridos estudiantes, y con esto estaríamos concluyendo el tema, ¿no? Hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención, y si hay algunas dudas, no se olviden en preguntar, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense, por favor. Recuerden que seguimos en estos tiempos de pandemia. Cuídense ustedes para que puedan cuidar a sus familias. ¿Ya? Un saludo muy cordial a todos y hasta la próxima.